Y estamos acá ante las cámaras del canal 21 de Tigo Star, canal 27 Copaco IPTV y ante las cámaras y micrófonos de BM Online, nuestra radio digital que sigue conociendo gente muy interesante, paraguayos muy interesantes, como es el caso de Aníbal Lovera Talavera. Aníbal Lovera Talavera. Qué notable. Podía ser Aníbal González Talavera o Aníbal Lovera Jiménez. El Lovera Talavera. ¿Qué combinación de apellidos? ¿Nunca te pusiste a pensar por qué tus apellidos terminan en vera? De veracidad, por ejemplo. Vos sos veraz, ¿verdad? Aníbal Lovera Talavera. ¿Vos sos veraz? ¿Te considerás veraz, auténtico, transparente? ¿Cómo te definiríamos? Yo creo que esa es la finalidad que tenemos que tener todos los seres humanos para poder realmente llegar a la concreción. La concreción del ser humano está en dejar un legado. ¿Vos sos paraguayo? Yo soy paraguayo. ¿Cuántos años? 50 años de edad. Un pibe. 50 años de edad. Y Aníbal Lovera Talavera. Llevo el apellido de mi padre, así mismo. Bueno, y de Aníbal Lovera, Aníbal Lovera, el famoso. También, mira, somos homónimos, pero también somos parientes. También. De hecho, que yo creo que todos los Loveras le pones una guitarra y te va a cantar o va a hacer quiere decir que vos cantás también. Canto, recito, hago canciones. Sí. Bueno, sos espectacular. Bueno, Aníbal Lovera Talavera quiere ser diputado por Capital este próximo 30 de abril. Y tiene el respaldo de el UNACE, el partido UNACE, lista 7, opción 1. O sea que él es el de la opción 1, representando a la lista 7. Opción 1 es esta persona que está con nosotros para diputado por Capital, Aníbal Lovera Talavera. Y acá dice, Aníbal Lovera Talavera es descendiente republicano de 3 generaciones. Entender que es republicano también es algo muy importante. O sea que vos sos colorado. Soy colorado. Soy republicano. ¿Y qué es ser republicano? El doctor José Aspar Rodríguez de Francia trajo lo que es el concepto de república de Roma y lo paraguayizó. ¿Sí? Entendiendo algo fundamental, ¿no? El valor tronco del paraguayo. ¿Sí? El valor tronco del japonés es la responsabilidad. Cuando falta esa responsabilidad se hace el harakiri o se esconde. ¿Y cuál es el valor tronco del paraguayo? El valor tronco del paraguayo es la independencia y la soberanía. ¿O el pocaré? ¿Sí? No, el pocaré vino ya después, ¿verdad? Yo creo que no tiene mucho tiempo realmente. Pero cuando al paraguayo se le activa este valor tronco, cambia su conducta. Independencia y soberanía. El paraguayo, habrás escuchado varias veces que decimos, el paraguayo cruza la frontera, es el más trabajador, el más estudioso y el que se distrae. ¿Por qué eso es? Porque se activa ese valor tronco. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es activar ese valor tronco aquí en el Paraguay. Donald Trump también es republicano, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y cuál es tu opinión de Donald Trump? Comulgo y le banco a Donald Trump. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. O vos sos más... Así como a Bukele. ¿O vos estás más a favor de Biden? No. No. El enfoque humano es el que se perdió.
Y si perdemos el enfoque humano, no podemos hablar ni siquiera de política, ¿verdad? Porque cuando hablamos de política estamos hablando de servicio. Cuando hablamos de republicano estamos hablando de dos pilares fundamentales que sostienen a una república: el imperio de la ley y el servicio al prójimo. Bueno, entonces, y vos siempre serviste al prójimo, sí, porque estuviste como director general de Administración y Finanzas de la Secretaría Nacional de Cultura. Así que vos estás muy ligado a la cultura, ¿verdad? Mira, te voy a contar rápidamente. Yo estoy en el Banco Central del Paraguay desde hace 26 años. Así, ¿sí? Todo fue siempre ligado al área financiera. Estuve como supervisor de liquidaciones de bancos en las crisis del 97. Después estuve en el directorio del Banco Central como asesor. Estuve en el Congreso Nacional. ¿Pero sos economista o no? Y de profesión licenciado en Ciencias Contables y Administrativas. Después hice la maestría en Finanzas, que mi tema de tesis es justamente el primer eje que yo propongo, ¿verdad? Que es la medición del impacto de las economías culturales y creativas en el Producto Interno Bruto en Paraguay. Impulsar a las MIPYMES, sí, él dice, y la generación de riquezas no tradicionales como industrias culturales y creativas que van a generar puestos de trabajo y el pan en la mesa de todos los paraguayos. ¿Por qué sostenés esto? Nosotros hoy tenemos, sacando Itaipú y Yacyretá, dos ingresos tradicionales: la soja y la carne, ¿sí? Hoy, ¿cómo funciona? La soja, los dueños de las ganancias de la soja no son paraguayos, son brasileños. El 98% de la ganancia se va afuera. Eso significa al bolsillo del pueblo no llega. La carne, el 50% se queda en Paraguay. El otro 50% va a Argentina, uruguayos, chilenos y brasileros también ahora, ¿sí? Tenemos capacidad. Cargill tiene capacidad de producir. No de producir, sino de industrializar el 50% inclusive. Pero no se da eso. En realidad se le sigue vendiendo a Brasil. Bueno, pero yo no digo que no dejemos de impulsar eso, pero ese es todo el ingreso tradicional en Paraguay. Y estamos dejando de lado la verdadera riqueza de nuestro país, ¿verdad? Vos te acordarás, en los años 80, estos son datos reales, en los años 80, uno de los principales ingresos de Paraguay era el turismo. Sí. Por eso que nosotros vemos esas fotos en el Facebook hoy, ¿verdad? Tan lindas de nuestras plazas hermosas, nuestros lugares. Es más, que hoy ya no existen, se destruyeron todos. Se destruyeron. De la mano de mi padre yo me fui a visitar los sitios históricos. Por ejemplo. Y eran hermosos. Hoy ni siquiera se puede llegar. De hecho, hoy hacer un turismo interno sale mucho más caro que ir a Brasil. No sé. Pero ¿por qué eso es? Cuando yo voy a la Secretaría de Cultura... Porque nadie se ocupa. Ahí. No, es más que eso. Negligencia. Te voy a contar cuál es el problema. Sí, a ver, ¿cuál es? Nosotros llegamos, ¿sí? Con el doctor Fernando Griffith a la cabeza como ministro de Cultura a la Secretaría y preparamos una batería de cosas para hacer en el Paraguay. Una persona muy culta, Griffith. Excelente. Un excelente paraguayo. Sí, así mismo. Cuando voy a defender el presupuesto de la Secretaría, yo me encuentro con algo. La industria cultural en Paraguay no está medido. El impacto económico de eso no está medido. O sea, las industrias no están medidas en su impacto económico. Exactamente. Entonces, para el Estado paraguayo, para el Ministerio de Hacienda, que es el que tiene que dar los fondos, es un gasto y no una inversión. Ese es el punto clave. Entonces, nosotros queremos correr, pero tenemos que dar el primer paso. Pero, lo mismo pasa en la planificación. Pero ya hubo mucho tiempo para eso. Lo que pasa es que nadie se ocupó. Correcto. Yo sé, pero de aquí para adelante es lo que podemos mirar, ¿verdad? Hoy a mí me toca... El que siempre bregó por eso hace muchos años y por mucho tiempo fue Derlis Esteche, por ejemplo, por la parte turística. Sí. Pero nadie miró desde este punto.
lastimosamente. ¿Verdad? Bueno, ¿y qué proponés vos entonces? Bueno, primero la medición de este impacto, que esto se puede hacer en un año. Nosotros ya empezamos ese trabajo, ¿sí? Lo llevamos a uno de los mejores economistas del banco para mí, para el Banco Central, Roberto Riveros, a hacer ese trabajo con nosotros en la Secretaría. Roberto Riveros. Sí. Riveros. Con S. Riveros, sí, con S. Hacer este trabajo en la Secretaría de Cultura. Eso se quedó, ¿verdad? Se quedó estos 5 años durmiendo. No voy a entrar a tallar en eso. Creo que todo el mundo lo que habla es de este gobierno. Lo que quiero hablar es de lo que viene y lo que tenemos que hacer. Ya hablamos mucho de todo esto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay muchas cosas que hacer, muchísimas. Medimos este impacto y comenzamos a impulsar a las MIPYMES, que en un por lo menos 50%, ¿verdad? Las micro, pequeñas y medianas empresas, el 50% por lo menos están relacionados a nuestra cultura y a nuestras tradiciones, increíblemente, y no tienen hoy respaldo, no tienen el impulso. Entonces, las industrias, y cuando hablamos de industrias creativas, tenemos chicos de 16 y 17 años exportando videojuegos, software. ¿Cuánto representa eso para el fisco? Y nosotros no tenemos medido. Y mucho. Entonces, lo primero es eso. ¿Pero por qué? Por 2 razones principales. Una, todo lo que generan estas industrias se riega en la economía paraguaya, no se va afuera. Esa era la diferencia enorme en los años 80 del bolsillo del paraguayo. ¿Sí? Se impulsaba lo nuestro. Como decía el diario de antaño del siglo XIX, el paraguayo independiente. Sí, el paraguayo independiente. La calle, el paraguayo independiente. Sí, pero el diario dice abajo, decía, produzca lo que el Paraguay consume, consuma lo que el Paraguay produce. Sí. Bueno, entonces tenemos que comenzar a mirar así. Bueno, entonces lo primero es eso. ¿Eso qué nos va a dar? Nos va a dar el plato de comida en la mesa de los paraguayos, que hoy por primera vez estamos llegando al hambre. Nunca tuvimos hambre en el Paraguay. Hoy nuestra gente tiene hambre. Vos entonces desde la Cámara Baja querés pregonar eso. Ese es el primer punto. O sea, alimento para la familia, no el hambre. Alimento para la familia, ¿verdad? Pero impulsando lo nuestro. Las industrias creativas. Creativas y culturales. Fortalecer y revalorizar la identidad nacional. Ese es el segundo punto que va relacionado al primero. Generar puestos de trabajo y pan para la mesa de todos los paraguayos. Es lo que dice Aníbal Lovera Talavera. Imagínate nuestros sitios históricos, Bruno, hoy puestos en valor, y le contratas a una persona de 70, 75 años que hoy no tiene forma de conseguir trabajo, que te cuente, que sea del lugar, ¿verdad? Que te cuente lo que pasó su papá, su abuelo o su bisabuelo en ese lugar. ¿Cuánto paga un extranjero por venir a vivir eso? Sí, por supuesto. No, cualquiera, nosotros mismos, si eso está bien organizado, nosotros vamos a tener el interés, pero como eso no surge acá de la cabecita de nadie, se abandonan los sitios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el camino está trazado, pero sin esto no lo podemos llevar a cabo. Esa es la realidad. Entonces, el primer eje está generación de riqueza no tradicional, atado al segundo eje, que es el fortalecimiento de la identidad. Nosotros tenemos que volver a creer en el Paraguay y en los paraguayos. Usos y costumbres, valores, principios. Ese es el camino. Pero para que eso se dé, ¿sí? La identidad, cuando hablamos de identidad, es la necesidad biológica que tenemos los seres humanos de sentirnos parte como seres sociales. Esa identidad está conformada por todo lo que conforma nuestra cultura, nuestra historia, tradiciones, costumbres, nuestras creencias. Lo que nosotros creemos de nosotros, lo que nosotros somos, lo que nosotros creemos de nuestro país es nuestro país. Esa creencia determina nuestra conducta, y esa conducta es la que hoy vemos reflejada aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un escaso sentido de pertenencia. Si pasa eso en la familia, se llega a la drogadicción. Si pasa eso en un país, se llega a este tipo de gobernantes,
que hoy tenemos. Bueno, conciencia ciudadana es lo que necesitamos a gritos. Conciencia ciudadana, la ética, la moral, hay que reflotar todo eso, estudiar de vuelta. Antes en los colegios se estudiaba eso. Punto espectacular que tocaste. Y ahora nadie sabe qué es eso. ¿Qué es lo que pasó? Es que nadie analiza objetivamente el pasado. Y eso es lo que ya se tiene que hacer, ¿verdad? Ya pasó. ¿Quién me puede hablar de dictadura ya a 30 años de que terminó? 34 años. 34 años. Bueno, acá hay algo que es fundamental entender. Pero que hizo muchas cosas positivas también, ¿verdad? Claro que hizo muchas cosas positivas. Yo creo que hoy se necesita más rigidez para ordenar la casa, entre paréntesis. No llevando a nadie a la cárcel ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero poner un poco de mano dura dentro de esta hecatombe que hay, porque acá cualquiera hace cualquier cosa. El presidente se tira del paracaídas. Es un paracaidista, por supuesto, ¿verdad? Y entonces, ¿quién nos gobierna a nosotros? ¿Quién nos maneja? ¿La embajada de Estados Unidos puede ser? No sé. ¿Qué respondés vos? Yo creo que cualquiera puede manejarnos en estas condiciones. Claro, por supuesto. Nosotros tenemos que comenzar a hacernos cargos piloto nosotros. Automático. Piloto automático. Bueno, ¿y qué más vas a proponer vos llegando a la diputación, querido Aníbal Lovera Talavera? Bueno, evidentemente nosotros, para poder volver a creer en nosotros, tenemos que conocernos. Entonces, por eso es tan importante impulsar estas industrias culturales principalmente, ¿verdad? En segundo término, esto lleva a algo que para mí es algo, es una lucha mía, ¿verdad? Que es la profesionalización de los sectores culturales, que un músico pueda vivir de la música en Paraguay, ¿verdad? El teatro, el cine paraguayo, que está en auge, pero no tiene, le falta ese impulso. Bueno, tenemos la generación de riqueza no tradicional. Comenzamos a trabajar en la identidad nacional, espectacular. Siguiente paso, para dejarnos de improvisar. Yo soy uno de los fundadores de la Red de Planificadores y Administradores del Paraguay. ¿Cómo? ¿Red? Red de Planificadores y Administradores del Paraguay. ¿Y consiste en? Impulsar, principalmente la red impulsa la cultura de la planificación. ¿Qué es lo que pasa? Es el mismo concepto y el mismo problema que el problema educativo. Y la planificación quiere decir también ahorro, ¿verdad? Claro, categórico. Planificar lo que nos pueda llegar a pasar. Desde su concepto más básico, pensar antes de actuar. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa en Paraguay y en Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad? Porque me tocó la oportunidad de ir a dar una exposición en CEPAL, en el ILPES, que es la máxima autoridad de planificación en América Latina y el Caribe, con este concepto. Hoy nosotros tenemos que comenzar a enfocarnos más en por qué antes que en cómo planificar. Nosotros en Paraguay tenemos felicitaciones, tenemos en los papeles, ¿sí? Pero no es cómo planificar, sabemos cómo planificar. Es comenzar a enfocarnos en por qué planificar, cuáles son las ventajas que tenemos con la planificación. Y cuánto ya perdimos en Paraguay, no solamente en términos económicos, sino en oportunidades por no entender esto. ¿Sí? Comenzar a desarrollar esa mirada a largo plazo. ¿Sí? Bueno, para eso nosotros desde la Red de Planificadores y Administradores del Paraguay ya presentamos al Congreso Nacional un proyecto de ley de la creación de un Sistema Nacional de Planificación. Esto hace 7 meses más o menos. Sistema Nacional de Planificación. Sí, sí, se tiene que sistematizar. Es un poco a modo de entender, bueno, como hace rato hablamos de las cooperativas. Pero antes estaba la Secretaría Nacional de Planificación. Está la Secretaría Técnica de Planificación. Eso está. No sé si está eso ahora, pero antes era Secretaría Nacional de Planificación, una cosa así. Sí, pero te voy a poner estoy hablando ejemplo. De la época de Stroessner, ¿no? Correcto. Donde se planificaba todo y se hacía me voy a ir a ese punto. A pie juntillas se hacían las cosas. A ese tiempo me voy a ir, no a ese punto, a ese tiempo. En el doctorado en Derecho Público y Gobernabilidad, que hice en Colombia, mi tesis, ¿verdad? El pilar fundamental del tema, que es la cultura de la planificación como factor de desarrollo sostenible en el Paraguay,
¿Sabes cuál es? Es un librito así, chiquito, se llama Cuadernos Republicanos, y tomé la parte escrita por, para mí, el último y mayor planificador de Paraguay, que es don Federico Mandelburger. Sí, justamente. Y él decía... Y él era el que manejaba eso. Y él decía algo fundamental. ¿Sí? Decía, el primer principio y el más importante para la planificación es el enfoque humano integral. Va eje y CUPA, que la planificación tiene que nacer de un análisis, y atender como dice él, de un análisis biopsicoespiritual de la población. Biopsicoespiritual de la población, de su cultura, costumbres, tradiciones y las necesidades del territorio. Son ellas las que te tienen que decir y no los papeles. Muy bien, muy bien, muy y bien. Ese es el problema principal en la planificación en Paraguay. Y erradicar el despilfarro. Y cuarto punto, nos vamos a poner de moda la meritocracia. O sea, no improvisar. No improvisar. Sino planificar. Exacto. Y erradicar el despilfarro. Terminar con el upeychante y con el siempre luego se hizo así. Famoso. Para poder hacer eso, nosotros tenemos que hacer algo fundamental también en el Paraguay. ¿Sí? Tenemos que volver a recuperar nuestras instituciones. ¿Sí? Cuando cae el régimen de Stroessner, ¿sí? Y esto es un análisis que pocos lo hacen, pero lo quiero hacer contigo rápido. Cuando cae el régimen de Stroessner, el pensamiento era debilitar lo máximo posible lo que le fortalecía a este régimen, que es muy fuerte, que estuvo tanto tiempo. ¿Sí? Entonces, había dos pilares fundamentales en mi análisis personal: las instituciones fuertes y el patriotismo. Era lo que sostuvo. Y eso justamente es lo que se erosionó últimamente. Pero ¿cómo se hizo? En 34 años también. Claro. Porque pasaron ya 34 años. De aquellos 34 años se siguen siendo vilipendiados. Y nadie analiza estos otros 34 años. ¿Qué se hizo en 34 años? Amén de mover la lengua. Así mismo. No sé si me explico. No, correctísimo. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, viene la Constitución del 92. ¿Sí? Se le saca el poder al Ejecutivo, un gran poder al Ejecutivo se le da al Legislativo. Sí. Es lo mismo que dentro de una casa, de tu casa. Y se llenan los bolsillos. Vos estés entre 20 personas, ¿verdad? Y tengan que tomar una decisión ejecutiva entre los 20. Entonces, ¿qué termina pasando? Tenés que llegar a un acuerdo entre todos. Una torre de Babel. Eso termina pasando. Claro, pero tenés que llegar a un acuerdo entre todos. Lo único que les queda, ¿verdad? Menos todavía si no tienen un pensamiento patriótico. Eso por un lado. Por otro lado, se debían debilitar las instituciones, principalmente las castrenses. Entonces empieza un proceso de debilitamiento. Este proceso de debilitamiento también le tocó a la educación en Paraguay. Viene la reforma educativa del 92. Nosotros antes del 92 teníamos 9 horas cátedra de desarrollo del ser humano. Tenía profesor de música, todo relacionado a lo nuestro, ¿sí? Siempre enfocado a lo paraguayo. De música, mi profesor de música, el maestro Dos Santos, director general de la OSN, esa era la calidad de los profesores. ¿Sí? Fue mi profesor de música. Profesor de música, danza paraguaya, tenía que ser una profesora de danza, mínimo 13 años de experiencia, una profesora de danza, si es una profesora superior de danza, creo que 16 años, si no me equivoco. Y después tenía una hora de educación cívica, ¿sí? Cómo comportarte en sociedad, los valores tradicionales que llamamos, ¿sí? Cómo el respeto a los mayores, al subir a un micro, darle el asiento a una señora embarazada, a una persona mayor, cómo comportarte en la familia y en la sociedad.
Es más, cómo comportarte en el colegio era en aquel tiempo también. Todas esas 9 horas cátedra se reduce a 1 hora. Se saca educación cívica y se deja 1 hora que se llama ahora educación artística. Y se enfocan los números. Y vos podés mirar, a mí me gusta mucho la educación finlandesa. En Finlandia, ¿cómo funciona? Los primeros 6 años ¿sí? No ven un solo número los chicos. Solamente es desarrollo del ser humano como tal, las capacidades humanas, el desarrollo de las capacidades humanas. Trabajar en equipo, la ética, sí, hacer que sobresalgan los valores personales de cada uno. Inclusive algo fundamental, el análisis crítico, que hoy es uno de los principales problemas, la falta de análisis crítico en nuestros jóvenes. ¿Cómo hacen eso? La autoevaluación. ¿Sí? Yo soy el profesor y digo, bueno, mira, ¿te parece a vos, Rodolfo, que este trabajo tuyo de ciencias naturales ya está bien? Sí, yo le puse mucho empeño, profesor, yo creo que está bien. Y a vos, Bruno, ¿te parece que ya está bien? Profesor, si tuviera una semana más, yo creo que puedo mejorar. A la siguiente vez, Rodolfo ya piensa. Dice, espera un poco, pero pucha, yo puedo hacer mejor ese trabajo de la vez pasada. Dije que ya estaba. Y así se va desarrollando. Y llega un punto que ya buscan cada uno. Bueno, y vos querés implementar todo esto y también reiteramos... ahí hay algo fundamental. Bueno, y el último punto. Las condiciones dignas, el beneficio y honor respecto a la jubilación también, porque así como nacemos, nos reproducimos, trabajamos, qué sé yo, y tenemos que ir a la parte final de nuestras vidas y tenemos que tener un soporte. Mira, acá, ¿verdad? Eso va atado al punto anterior. Económico, pero eso también se descuida acá. Para mí es un punto fundamental. Mi mamá es jubilada del Banco Central, después yo entré. El primer punto antes de ese es el fortalecimiento de nuestras instituciones, como dije. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nosotros fortalecemos las instituciones? ¿Sí? Tenemos que mirar. Todo está hecho, nada es que yo estoy inventando. Nada se improvisa. El milagro económico japonés. ¿Cuál es una de las características principales para que se haya dado? El fortalecimiento del sector público. ¿Sí? Entonces, el sector público es el que tiene que limpiar el camino para que el sector privado pueda desarrollarse. ¿Sí? Y hoy... Por eso tenía que Nakayama ser intendente. Hoy me reservo esa. bueno, no entiendo, Aníbal. Pero ese es el punto neurálgico. Pero para eso tenemos que poner de moda la meritocracia, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Significa que los cargos se tienen que merecer. Claro. Pero el merecimiento se tiene que dar por algo principal que hoy se dejó de lado. La experiencia. Tiene que ser capacidad, capacitaciones y la experiencia. Madre de toda ciencia. Bueno, Aníbal Lovera Talavera, vos sos casado, ¿verdad? No, yo soy divorciado. Sí, bueno, pero ¿te casaste alguna vez? Sí. ¿Y cuántos hijos tenés? 4 hijas. 4 hijas. 4 princesas. Y bueno, ya son grandes tus princesas. Mellizas de 26, 18 y 14. Ah, bueno, espectacular. ¿Y qué te dicen las princesas? A ver, ¿qué te dicen ahora? Y mira, la de 18, uno de los motores más grandes para tomar esta decisión y hacerlo así es ella. Ahora, cuando me dice, papá, yo acá no tengo la oportunidad de lo que yo quiero. ¿Sí? ¿Y qué te pide? ¿Que la ayudes a ir afuera o no? Claro, ella lo que quería era diseño de moda. ¿Sí? Bueno. Me dice, pero ¿qué oportunidades hay acá? No solamente en lo mío, me dice, decime qué oportunidades hay acá en nuestro país. Entonces, yo te la hago corta, ¿verdad? Porque en una conversación, sí, claro, hablamos mucho con ella. Claro. Vive conmigo. Le digo, mi amor, yo hoy no te puedo dar una solución. Es lo que tenemos en nuestro país. Pero sí te puedo prometer de que en 5 años va a tener un mejor Paraguay. Ah, sí.
En 5 años. ¿Te emociona eso? Te emociona. Te cala hondo y te toca el corazón y las fibras íntimas. Aníbal Lovera Talavera, sostengo que sos buena gente, te felicito, seguí adelante. Gracias. Y el 30 de abril vas a ser diputado por el partido Únase. La lista 7 es el Únase, opción 1, Aníbal Lovera Talavera, diputado 2023. Así que, ¿vas a seguir ahí en el Banco Central? Y sí, realmente son casi 12 años que yo estoy comisionado afuera. Estuve como enlace del Banco Central con el Congreso Nacional. Estuve como asesor en la bicameral de presupuesto. ¿Y cuántos años hay en el Banco Central? 26 años. O sea que la conoces a Susana Vera, por ejemplo. Sí, la conocemos. Bueno, sí. Susana Vera de Guyari. Susana bueno, Vera. Muchísimas gracias, Aníbal, éxito, y también al querido amigo Villamayor, ¿verdad? Luis, un abrazo grande. Excelente también. Excelente candidato sí. a ser votado en Central. ¿Él es por diputado también? Diputado por el Departamento Central. Por Central. Y vos sos por Capital. Vos sos por Capital. Bueno, muchísimas gracias, Aníbal Lovera Talavera.